gobernador, es canciller también, fue diputado también de la Nacional y en la provincia de Buenos Aires y amigo de la Alameda, el compañero Felipe Solá. ¿Cómo está Felipe? Hola Gustavo, es un gusto hablar con ustedes y creo que lo estoy haciendo en el primer día del programa, ¿es así? Sí, sos el primer entrevistado del programa Laudatistas y no por casualidad porque fuiste uno de los que ayudó a armar lo que fue durante el 2016 esa experiencia con varias agrupaciones y tendencias del peronismo que se llamó Laudato Si, Modelo Nacional. Hoy estamos Sí, recorriendo esas experiencias y vos fuiste protagonista de una de ellas y nos gustaría saber, bueno, ¿qué fue para vos esta experiencia? ¿Cómo tendríamos que valorarla, digamos, a la luz de lo que está ocurriendo? ¿Y cómo valorás vos el Laudato Si y obviamente la encíclica posterior que está íntimamente relacionada, que es el Fratelli Tutti, digamos, para abordar de alguna manera las problemáticas sociales, sindicales, políticas, ambientales que hoy enfrenta el mundo y también la Argentina? mira, lo primero que quiero resaltar es que era el año 2016, el primer año del gobierno de Macri, y había en nosotros una decisión muy fuerte, nosotros digo en general, ¿no? Una decisión muy fuerte de reinstalar un gobierno popular, un gobierno nacional y popular, del campo nacional y popular, este, más allá de lo que había ocurrido en las elecciones y había una decisión de unidad de la oposición importantísima que rodeaba este, esta convocatoria, esta mesa que nosotros armamos, que era una mesa cada 2 semanas, creo cada 15 días, nos juntábamos, que era, este, yo te diría que era bastante plural y que además tratamos de que hubiera muchos representantes sindicales, obviamente representantes de todo tipo de organizaciones sociales, este, y en esa condición estaba vos, pero además vos eras un experto en Francisco, previo a nosotros, a la mayoría de los que estábamos allí. Pero recuerdo que estaba Pino Solana, por ejemplo, los que ya no están, ¿no es cierto? Este, y Alicia que Perini también. Sí, Alicia Pierini, absolutamente, y una mesa muy, muy importante, digamos, con mucha representación, mucha representatividad, donde muchos querían venir y donde lo que hacíamos era sobre la base el puntapié inicial fuertísimo que fue la aparición de Laudato Si de la encíclica, ir a la cultura del encuentro y el debate. Laudato Si puso sobre la mesa uno de los temas más importantes del mundo, este, que es el ambiental. Y junto con el ambiental, el tema de las migraciones y el impacto del medio ambiente en la periferia, en la pobreza. La diferencia de impacto del medio ambiente según donde ocurriera y cómo acentuaban la brecha enorme entre los países que tenían poblaciones pobres o mucha población en estado de pobreza o de extrema pobreza y los países ricos, los países del hemisferio norte, los países de Occidente, e incluso China, ¿no? Este, incluso China y parte de la India en alguna medida. Yo diría que puso un tema mundial, lo instaló con una enorme fuerza y tal vez no sabía en ese momento, esto corregímelo vos, que iba a tener una oposición tan cerrada en ese tema por vía de los movimientos de extrema derecha que fueron apareciendo primero en el mundo europeo, en la Unión Europea, y después se trasladaron a Estados Unidos y en este momento a la Argentina también, ¿no es cierto? No, nunca imaginamos en ese momento que iba a haber, con esto te dejo la palabra, que iba a haber una actitud negacionista respecto al cambio climático, ni que hablar de otras consecuencias del cambio climático, pero sobre todo del cambio climático en sí como tema de salida de la reunión, o mejor dicho, de entrada a la problemática. sí, sí, claramente había algunos indicios de la cadena Fox, que después representó la voz de algunos sectores de ultraderecha de los que mencionás,
Y también en algunas presentaciones, recuerdo que el día que el Papa presentó el Laudato, allá por julio del 2015, fueron muy poquitos cardenales, se le trató de dar muy poca difusión al tema. Acá se publicaron algunas ediciones gratuitas, una en la legislatura que publicamos nosotros, otra Pino, Así es. creo que en el Senado. Costaba mucho instalar el tema Laudato porque aparte había un cuestionamiento radical a un sistema que no se aguanta más, es decir, un sistema que tiene en el centro al dinero, al consumismo, al paradigma tecnocrático y no a los seres humanos. Y además, lo que nos atrajo, recuerdo, mucho para armar la mesa, fue que encontramos, no sé si recordás, un capítulo textual, digamos, párrafos textuales, del capítulo ambiental del modelo Sí, argentino que anunció así Juan es. Domingo Perón el 1 de mayo de 1974 en el Congreso Nacional, lo encontramos en el Laudato. Yo lo chequeo con Francisco, Francisco reconoce que viene de ahí. Después yo con los años me entero que Francisco, como Bergoglio, había sido uno de los colaboradores y asesores que había opinado sobre la redacción del texto del modelo nacional, pero también hay un texto precedente que es la Carta Ambiental a los Pueblos de Perón, en los De Perón en cuales febrero del 72, ¿te acordás? exactamente. Entonces, bueno, ahí A hay una Oslo, continuidad. ¿no? Estaban reunidos en Oslo, creo. Exactamente, hay una continuidad y lo interesante, digamos, es que alrededor de eso logramos en aquel momento juntar a varias tribus que había del peronismo que estaban dispersas. Lamentablemente después, cuando se acercó el tiempo electoral, bueno, llegaron fragmentaciones, pero fue un trabajo que a Francisco le gustaba mucho, que a Clarín no le gustaba nada. Recuerdo que habían sacado varias editoriales atacando a esa mesa de Laudato y Modelo Nacional. Y después las repercusiones mundiales, ¿no? De que tuvo el Laudato en sí, vos como canciller las habrás vivido respecto a Sí, adherir o no al Tratado de París o al Acuerdo de Glasgow, ¿no? así es. Nosotros vimos claramente digamos, hubo dos clases de países, los que adherían, digamos, sin esfuerzo, con naturalidad, porque era parte de su ideario, y los países que adherían a pesar de sus conductas, sobre todo su conducta del tipo industrial, pero que se había constituido en un tema que no se podía, era un sentido común y no se podía eludir. Eso se notaba en algunos países de Europa, no se podía eludir. Hay también una interpretación este, nacional o de los gobiernos nacionales a su manera de la problemática global que instala Francisco en Laudato Si, ¿no es cierto? No la mira de la misma manera Francia, que por un lado defiende su vida campesina, su vida agraria, una forma de vida, no se está instalado que tiene derecho a tener una forma de vida de cualquier manera, como sea, y ahora a esta altura ya, hace muchos años lo discutíamos, ahora no es lo mismo como la miraba que cómo la miran en Estados Unidos o cómo no la miraba Rusia, por ejemplo, ¿no? Claro. Países muy contaminantes, es decir, que la veían como un papa que había entrado en una temática que tocaba a todos y que además los confrontaba de una manera muy clara. Francisco confrontó muchísimo todos esos años, muchísimo. Se ganó cantidad de enemigos, esos pocos cardenales que vos decís, fue a Lampedusa, etcétera. Se ganó como enemigos a la derecha, a la ultraderecha, y además yo diría que en estos años, estos 9 años del 2016 hasta hoy, aunque es de 2015, 10 años de Laudato, ha habido un cambio tecnológico perjudicial para el desarrollo de las conciencias en el hombre, ¿no es cierto? Que lo distrae, un cambio tecnológico que lo distrae, y sobre el que Francisco advierte en algún momento, pero que se acelera mucho en estos 10 años. Absolutamente. Felipe Ximena Ratoni te saluda. Hola, ¿qué tal, Agradecerte, Jimena? ¿cómo estás? Agradecerte, siempre estás presente en las iniciativas de nuestra organización. Quería interpelarte sobre algo que es político, pero también más personal, ¿no? Porque creo que
los colectivos, los movimientos, las acciones políticas las hacemos seres humanos. Sí. Y quería una reflexión tuya alrededor de qué transformó en vos y en tu mirada y en las miradas de posibilidad de cambio y de nueva organización de las cosas, la irrupción de la Laudato y de Francisco como un factor político importante, ¿no? Yo tomé a Francisco desde los primeros días de su papado. Recuerdo haber estado, es personal esto, pero no creo que sea novedoso o original, pero yo describí como que caminaba sobre algodones durante 20 días, los 20 días siguientes al 13 de marzo del 13, por el hecho de tener a un papa argentino y Francisco, además, ¿no? Es decir, Bergoglio, que desde el primer día comenzó una acción internacional muy fuerte. Me acuerdo Bergoglio actuando en el tema Siria, casi inmediatamente enseguida de asumir, en el tema de la posible invasión a Siria. Ahora, yo caminaba entre algodones de felicidad, y a partir de ahí Francisco fue el conductor espiritual, lo que yo no le asigné a cualquier papa. Uh-huh. Yo personalmente sí se lo asigné a Francisco totalmente, pero también el conductor temático, no voy a decir político parece partidario, pero de las grandes políticas mundiales sí, la orientación de por dónde sí, por dónde no. Para mí significó muchísimo lo personal. Además, la concientización de que había algunos temas que habiendo sido muy productivista, yo como secretario de Agricultura, pensaba que había que multiplicar la producción argentina, etcétera, y tenía todo un equipo que pensaba de esa manera. Después, de pasados 20 años, 22 años de esas circunstancias, pude recabar en, los efectos residuales negativos, más allá de los aumentos productivos que se dieron enormes, los efectos residuales negativos de los cuales yo no quería verlos. Uh-huh. Y los pude ver, y pude ver que eso se instalaba para siempre, y que la batalla por eso, yo pensé en ese momento que era una batalla, que es lo que te trataba de decir en la primera intervención, que era una batalla que ya no iba a tener discusiones, hasta que aparece con fuerza en Argentina y con fuerza en Estados Unidos la idea de negación, ¿no? La idea de negación vinculada a supuestamente una idea que estaría en las antípodas, en teoría, que sería el crecimiento, ¿no? El crecimiento y los puestos de trabajo. Y con esa excusa la toma Trump, con ninguna excusa de ese tipo, porque no ha tenido ninguna política industrial, ni de empleo, ni de nada, la toma acá el presidente Milei. Sí, claro. Pero yo pensé que quedaba listo eso, Gustavo. Sí, sería una vuelta a esa denuncia del paradigma tecnocrático que cree que a través del desarrollo y el crecimiento tecnológico va a resolver los problemas, en realidad los agrava. Bueno, lamentablemente, Felipe, tenemos que interrumpir este hermoso reportaje. Te vamos a volver a entrevistar, obviamente, porque este programa se va a dar todos los lunes durante muchos años, espero. Te agradecemos muchísimo de corazón que haya sido nuestro primer entrevistado, y además el nombre laudatista lo cuñamos juntos, así que por eso te dijimos como primer entrevistado. Te mando un abrazo muy grande. agradecido, ha sido un honor, y les mando un abrazo enorme a ustedes. Gracias, Felipe. Gracias. Siendo las 13:31, vamos a la primer pausa de este programa. Radiográfica.